Muy buenas tardes, estimados televidentes y radioyentes. Cada día 5 en cada mes, los revolucionarios bolivarianos y los revolucionarios latinoamericanos todos recordamos al comandante Hugo Chávez Frías. Hoy nuestra mesa redonda se va a acercar también a Chávez, pero lo va a hacer a través de su hermano mayor. Tengo el placer de conversar esta tarde en nuestro programa con Adán Chávez Frías, combatiente de la Revolución Bolivariana, líder político de ese proceso, profesor ante todo también, graduado de la Universidad de los Andes, y quien en estos momentos y durante los últimos 8 años ha fungido como gobernador del estado de Barinas. Adán tiene además la inmensa responsabilidad de dirigir el Instituto de Altos Estudios Comandante Supremo Hugo Rafael Chávez Frías, una institución que se dedica a la difusión del pensamiento del comandante Hugo Chávez. Fue ministro de la Presidencia de Venezuela, ministro de Educación, embajador en Cuba durante 2 años y medio, y bueno, regresa nuevamente a la mesa redonda. Bienvenido, Adán. Gracias, gracias. Bueno, pues les propongo conversar durante casi 1 hora con Adán Chávez Frías, hablar de los acontecimientos actuales en Venezuela, hablar por supuesto del pensamiento y de la impronta histórica de Hugo Chávez y hablar también de América Latina. Los invito a que nos acompañen en esta mesa redonda conversando con Adán Chávez. Hace mucho tiempo albergo igualmente la más profunda convicción de que, cuando la crisis llega, los líderes surgen. Así surgió Bolívar, cuando la ocupación de España por Napoleón y la imposición de un rey extranjero crearon las condiciones propicias para la independencia de las colonias españolas en este hemisferio. Así surgió Martí, cuando llegó la hora propicia para el estallido de la revolución independentista en Cuba. Así surgió Chávez, cuando la terrible situación social y humana en Venezuela y América Latina determinaba que el momento de luchar por la segunda y verdadera independencia había llegado. Fidel Castro Ruz, 14 de diciembre de 2004. Discurso pronunciado en el acto de condecoración con la Orden Carlos Manuel de Céspedes al presidente Hugo Rafael Chávez Frías. En esta ribera del Arauca vibrador, soy hermano de la espuma, de las garzas, de las rosas. Soy hermano de la espuma, de las garzas, de las rosas y del sol, y del sol. Conversamos en la mesa redonda, como decíamos en nuestra presentación, con Adán Chávez Frías, gobernador del estado de Barinas, quien ha estado por La Habana conversando, transmitiendo las ideas del pensamiento de Hugo Chávez Frías. Precisamente hoy, 5 de mayo, los venezolanos, el pueblo latinoamericano recuerda a Chávez como lo hace cada mes durante esta fecha, Adán. Han transcurrido ya poco más de 3 años de su partida física, aunque no de su ideal ni de su acción dentro de Venezuela y de América Latina. A esa distancia de la despedida física de Chávez, ¿cómo usted sigue viendo la impronta histórica de Hugo? ¿Qué nos dejó? ¿Qué enseñanza nos legó a los revolucionarios latinoamericanos? Bueno, sí, una vez más, muchas gracias, Randy. Un gran honor estar aquí otra vez con ustedes en esta mesa redonda. Fíjense, el legado de Chávez, el legado de nuestro comandante eterno, nosotros estamos seguros ya, estos 3 años y 2 meses que se cumplen de su partida física, como tú acabas de recordar, nos han mostrado, y estamos seguros de ello, que ese es un legado imperecedero, un legado que va más allá de las fronteras de nuestra América, es un ejemplo, un liderazgo, un compromiso de lucha que está ya regado por todo el mundo, y estamos seguros entonces que es, repito, imperecedero. Pues el legado de Chávez está allí, seguirá allí, para que todos los pueblos de nuestra América y del mundo lo sigan tomando como bandera de lucha. Nosotros estamos, tú muy bien lo decías también en la presentación, realizando un trabajo muy importante, parte de nuestra tarea revolucionaria. El presidente Nicolás Maduro me designó a mí pues como presidente del Instituto de Altos Estudios
comandante eterno Hugo Chávez Frías, y tenemos allí un buen equipo de trabajo, una directiva donde están compañeros muy conocidos por toda esta zona como Farruco Sesto, Pedro Calzadilla, Carmen Borges, y una gran cantidad pues de compañeros y compañeras que me están apoyando y estamos desarrollando esa tarea en Venezuela y en otras partes de nuestra América en primera instancia. Por ejemplo, tú también lo mencionabas, hace pocos días en esta visita a La Habana dimos una conferencia organizada por la embajada nuestra aquí en Cuba, y vamos a darla también en Guatemala. Tenemos ya invitación para hacer algo parecido en El Salvador, en Nicaragua. En definitiva, un trabajo nacional e internacional para seguir un objetivo fundamental del Instituto de Altos Estudios, seguir difundiendo y defendiendo el legado de Chávez. En ese trabajo, Adán, supongo que en esa proyección latinoamericana que el propio instituto va alcanzando, convoquen también el trabajo, convoquen las ideas de pensadores latinoamericanos, no solo de venezolanos. Sí, claro, por supuesto, es parte de este recorrido que estamos haciendo, y ya tenemos relaciones y trabajo concreto, bien importante, con una buena cantidad de intelectuales revolucionarios, que además de intelectuales son luchadores de muchos años en toda nuestra América, artistas, movimientos sociales de toda nuestra América. Por ejemplo, hace poco también en Caracas se hizo, tú sabes, que te estuvimos esperando por allá y por tus múltiples tareas no pudiste asistir. Estuvieron Abel Prieto, Katiuska Blanco, otros compañeros de acá de Cuba, igualmente de diferentes partes del mundo. 35 países estuvieron allí representados en lo que fue un encuentro más de la red de intelectuales, artistas y movimientos sociales en defensa de la humanidad. Bueno, nosotros estamos íntimamente relacionados con esa red, y porque además formamos parte de ella desde hace varios años, desde antes de que existiese el Instituto de Altos Estudios, y pues a través de la red ha sido la conexión perfecta para lograr eso que tú acabas de mencionar. El propósito es ir más allá. Por ejemplo, sabemos que ahí ya nos han llegado también invitaciones para que los acompañemos también, digamos, en primera instancia, al gobierno ruso, por ejemplo, que ha inaugurado una calle, una gran avenida con el nombre del comandante Chávez, también en Bielorrusia. De allí hemos recibido invitaciones, y otros países del mundo, porque más allá de nuestra América están muy pendientes, y eso tiene que ver con lo que decía al comienzo. Ese liderazgo de Chávez, ese legado de Chávez es mundial, es universal, y será sin duda imperecedero. Es una de las cosas que uno siempre se asombra, ¿no? Tan poco tiempo, realmente, apenas una década y algo, al frente de la Revolución Bolivariana, y esa impronta que Hugo dejó en disímiles partes del mundo. Uno va al Oriente Medio y se encuentra personas que recuerdan, que hablan de Hugo Chávez, lo hacen en Europa, lo hacen en Asia, y por supuesto en América Latina, donde Chávez es una de las figuras señeras de todo el proceso renovador y integrador de América Latina. Ahora, imagino, cuando uno escucha Instituto de Altos Estudios, se imagina quizás algo solo para la gran intelectualidad, pero cómo el trabajo del instituto se imbrica también, Adán, en esa necesaria labor ideológica con las bases de la Revolución Bolivariana, con los consejos comunales, con las personas que día a día están en la batalla por una Venezuela mejor. Sí, muy importante esa acotación, porque desde los primeros momentos lo hemos venido aclarando, ¿no? Digamos que el nombre de Instituto de Altos Estudios es más que todo una tradición para darle una figura administrativa. Es un instituto que depende directamente del Ministerio del Despacho de la Presidencia, porque así lo decidió el presidente Maduro, el hijo de Chávez, y es eso, pues comenzando por la figura administrativa, pero desde el propio presidente y cuando elaboramos los estatutos que le dieron vida al decreto que sirvió para darle vida al instituto, y lo hemos aclarado en diferentes ámbitos desde el comienzo, repito. Es un instituto que tiene como objetivo primordial precisamente lograr que la divulgación, la defensa
el encarnar de manera más sólida que nunca el espíritu de Chávez sea en las masas populares. De tal manera que, aunque estamos, podemos decir, comenzando, y es un trabajo muy importante y que necesita una gran dedicación, tenemos avances. Son jornadas estadales que hemos hecho todo lo posible por llevarlo a los barrios, a esas reuniones con esos consejos comunales, con esas unidades de batalla, con los voceros y voceras de esos frentes sociales, para lograr efectivamente que el instituto, no, Dios nos libre, como decimos en criollo, Dios nos libre que permitamos que ese instituto sea para una casta de intelectuales, ¿no? Es precisamente para seguir mostrando lo que es y será siempre Chávez. Un gran líder, pero un líder involucrado directamente, encarnado en las masas populares. Siempre recuerdo aquellos días de marzo del 2013 con mucha emoción, ¿no? El homenaje que le hizo el pueblo de Venezuela a Chávez, que fue algo extraordinario. Y con mucho sentimiento recuerdo las palabras de María Gabriela y las palabras suyas, sobre todo aquella anécdota del morral que compartieron usted y Chávez, y usted con mucha emoción decía, bueno, seguiremos con el morral. ¿Qué le dejó en el morral Hugo Chávez a usted, hermano mayor, pero líder y guía suyo en la revolución? ¿Qué le dejó Hugo Chávez en el morral a Adán Chávez como combatiente revolucionario y ahora para sus funciones políticas, sus funciones como gobernador en Barinas? Bueno, es una pregunta no muy sencilla, ¿no? Pero primero que nada te diría que Hugo, nuestro querido comandante eterno, en ese morral que compartimos desde hace muchos años, me ha dejado la humildad, el amor, el compromiso con el pueblo, y un compromiso como tiene que ser el compromiso de los revolucionarios, de las compañeras revolucionarias, sin ningún interés de por medio, ¿no? Un verdadero compromiso donde está incluido incluso el sacrificio que sea necesario para lograr los objetivos de una transformación verdadera, ¿no? De una revolución. Eso está allí en el morral porque es parte de las enseñanzas, de lo que aprendimos y compartimos en todos esos años. Pero también, bueno, en esta coyuntura que me ha correspondido en lo individual y en lo colectivo, con esa misma humildad, con ese mismo compromiso, Chávez nos ha dejado a todos nosotros y está, podemos decir, en ese morral para enfrentar lo que tenemos que enfrentar de aquí en adelante, el plan de la patria. Ese es un legado fundamental. Ahí en el plan de la patria, y es parte de lo que estamos analizando y compartiendo en las conferencias estas de las que te estaba hablando. Perdón, que ando saliendo de un catarro. Es parte de un trabajo de investigación de lo que estamos haciendo también en el instituto. Desde allí, desde el instituto, así como las jornadas estadales, municipales que estamos realizando para el debate, para la batalla de las ideas, estamos también realizando trabajos de investigación, estamos ya publicando libros, vamos a publicar una revista sobre el pensamiento de Chávez, el ejemplo de Chávez. Estamos también dirigiendo, hicimos un concurso para ello y presentaron una buena cantidad de trabajos de investigación y clasificaron, cumpliendo con unas normas establecidas, unos 12 trabajos de investigación, si mal no recuerdo el número, son 12 ahora, y con perspectivas de seguir propiciando y financiando de alguna manera, con el apoyo del gobierno nacional, estos trabajos de investigación. Y llevar un poco el plan de la patria a cómo concretarlo en la acción diaria. Exacto, ese trabajo de investigación que yo asumí la responsabilidad de dirigir directamente con un equipo que me acompaña, pues estamos analizando y profundizando en lo que es el plan de la patria. Es un plan de la patria que muestra además cómo vino madurando el pensamiento de Chávez y también cómo han venido madurando los logros de la revolución y efectivamente, bueno, qué tenemos que hacer para mencionarlo rápidamente, así como Chávez habló del salto adelante por allí en uno de los ciclos en los que hemos dividido la primera fase de la revolución,
como un segundo salto adelante. Ya tenemos unos logros bien importantes de la revolución. El pueblo ha ido creciendo en organización, en unificación de las fuerzas, en acumulación de esa fuerza para la batalla, en conciencia del deber social, en conciencia revolucionaria, pero estamos conscientes que aún falta. Y eso que hace falta, ¿cómo lograrlo? Todo está diseñado en el Plan de la Patria. Una guía imprescindible, sin dudas, para los duros momentos que tiene hoy Venezuela y, por supuesto, los tendrá que enfrentar en el futuro. Pero de esa realidad de hoy de Venezuela, de los desafíos que tiene el proceso bolivariano, le propongo hablar en el próximo segmento de nuestra mesa redonda. Vamos a hacer un breve alto y después regresamos para seguir hablando con Adán Chávez Frías. El campeón olímpico es Fidel. Lo que pasa es que él es muy generoso. Él es el campeón olímpico de todas las olimpiadas políticas, históricas. Ahora, la experiencia del socialismo cubano es extraordinaria, ¿no? El Venezuela está apenas hemos puesto como el azimut en la brújula. Dirección al socialismo. Un cambio de 180 grados, porque íbamos rumbo, bueno, neoliberalismo, capitalismo e imperialismo, puede ser, unos esclavos, una colonia del sistema imperialista. Ahora, bueno, es el giro radical, ¿no?, de 180 grados rumbo al socialismo. Yo cada día estoy más convencido de que sí, porque además lo estoy viendo. Fíjate que la propuesta socialista, de lo que nosotros hemos dado en llamar el socialismo del siglo XXI, y estamos desarrollando, leyendo, estudiando mucho y sobre la marcha, desarrollando, oyendo, experimentando. Este detalle indica mucho. Hace 10 años atrás, y así fue durante el siglo XX. Tú le preguntabas a los venezolanos, una encuesta seria, sus opiniones sobre el socialismo. A favor del socialismo, casi nunca pasó del 10-12%. Fidel, tú siempre has sido un Quijote, sin locura, como dijo Napoleón hablando de Miranda. Ahora yo utilizo la frase, 200 años después. Tú eres un Quijote sin locura siempre, pero hoy, físicamente, Fidel es el exacto Quijote, pero no el de La Mancha, el Quijote de La Habana. Hasta la victoria siempre. Venceremos. Usted lo vio aquí en la Mesa Redonda. El objetivo fue claro desde el principio, derrocar a Nicolás Maduro y acabar con la revolución bolivariana. Este no es el momento de los cálculos individuales. Todos los partidos de derecha juntos, por primera vez en nombre de una supuesta salvación del país. ¿Quién vaya a ser en el futuro el que le toque dirigir este barco en esta situación tan difícil? Ya nos pondremos de acuerdo. Pero tras el telón de esta supuesta unidad se mueve un ajedrez de intereses, cálculos que marcan todas las estrategias emprendidas por la oposición para tumbar al presidente electo, en primis la enmienda constitucional y el referéndum revocatorio. Que propongamos 3 enmiendas. La enmienda para recortar el mandato de Nicolás Maduro se impulsó desde el Parlamento, ya que un logro en este sentido habría convertido a su presidente, Henry Ramos Ayub, en jefe de Estado provisional y el hombre de la transición. Un triunfo considerable para un líder que, pese a su trayectoria, no cuenta con las cartas para ganar una contienda presidencial. Hay que recoger 3.899.273 firmas.
Quien sí pretende competir en una elección presidencial es el líder del partido Primero Justicia, Enrique Capriles, que por esta razón impulsa un referéndum revocatorio para salir de Maduro, pero también para movilizar su base de cara a una eventual campaña electoral. Para responder a su cálculo político, el referéndum tendría que llevarse a cabo este mismo año. De lo contrario, el vicepresidente del gobierno, Aristóbulo Istúriz, sería llamado a terminar el mandato presidencial. No estamos para esperar a que el gobierno termine de destrozar el país. Conveniente para los cálculos políticos de la derecha es Leopoldo López, promotor de la violencia, que en 2014 dejó 43 muertos y más de 800 heridos. Pareciera que la forma de redactar la ley de amnistía es que ellos están en contra de la libertad de Leopoldo López. Ahora en la cárcel, por instigación a delinquir y otros delitos, el que la derecha considera su preso político más importante parece conveniente como supuesta víctima del régimen, sobre todo en el marco de una propaganda internacional, pero menos como contendiente político. Él se entregó porque alguien quería matarlo. Hasta ahora no sabemos quién lo intentó matar. Pero ahora que hace una ley de amnistía y era su principal bandera para ganar la mayoría, la ley la hicieron de tal forma que el Tribunal Supremo tuviera que anularla en su totalidad, porque ni siquiera lo llamaron ley y no siguieron el procedimiento de formación de leyes. Pareciera que Leopoldo López es un problema para los miembros de la oposición más que para los miembros del gobierno. Paralelamente a los mecanismos legales, la oposición puso en marcha una serie de acciones desestabilizadoras. No es solamente el tema del referendo, ellos están en la combinación de las diferentes formas de lucha. Tienen a su mercenario operando en la ejecución de muchos revolucionarios, en lo que es el asalto, lo que es el asesinato selectivo, pero también tiene una cara abierta que es a través de la Asamblea Nacional, que es la cara para ellos legal. Una estrategia que responde a un mandato del Pentágono redactado por uno de sus brazos en la región, el Comando Sur de Estados Unidos. En un documento, este afirma haber acordado con la oposición venezolana acciones callejeras y un empleo dosificado de la violencia armada. Todo eso bajo la cobertura del referéndum y la enmienda. Al parecer, la única unidad de la derecha venezolana es su deseo de acabar con el proyecto bolivariano. Bueno, un excelente material de nuestra cadena hermana Telesur, que un poco refrenda a Adán Chávez Frías, con quien estamos conversando en esta mesa redonda, los tres caminos quizás que recorre la oposición en Venezuela. O el intento de un golpe parlamentario contra el presidente Nicolás Maduro, o la búsqueda de un referéndum revocatorio para intentar acortar su mandato, o los intentos violentos que han sido siempre parte de la estrategia de esta oposición golpista venezolana. Me interesaría deslindar un poquito todos esos elementos. Comenzar quizás por lo que es noticia en este momento, el intento de un referéndum revocatorio contra el presidente Nicolás Maduro. Esta estrategia de la oposición venezolana, ¿cómo la califica? ¿Qué posibilidades, en su opinión, tiene? ¿Cómo están tratando de impulsar ese referéndum revocatorio? Bueno, sí, bien interesante la pregunta, ¿no? Porque nos permite adentrarnos directamente en la coyuntura que estamos viviendo. Y sin menospreciar la fuerza que puede tener la oposición en este momento en el país, yo estoy convencido, porque soy un analista de la realidad, sin caer o sin pecar en excesos de optimismo. Yo me he convencido, sobre todo en los últimos días, que precisamente la oposición anda tan enredada y haciendo diferentes propuestas en lo que ellos han llamado la ruta para salir del presidente Nicolás Maduro, que en definitiva sería iniciar un camino para frenar la revolución bolivariana. Ellos han hecho diferentes propuestas y están ahora supuestamente dirigiéndose sobre todo por el camino del revocatorio. Están tan enredados y no han aplicado realmente los principios constitucionales como son para el revocatorio o para cualquiera de las otras propuestas que ellos han mencionado por allí, porque ellos mismos saben que el pueblo venezolano no los va a acompañar en ese intento de frenar la revolución bolivariana. El revocatorio, yo lo he dicho en otras oportunidades,
bueno, que activen como está previsto en la Constitución. Si ellos quieren hacer un revocatorio, no es la primera vez que en esta revolución se aplica un revocatorio. En el 2004 el presidente Chávez lo enfrentó. Exacto, y lograron las firmas prácticamente con trampas, con las llamadas firmas planas. Habían situaciones no muy claras y sin embargo el presidente Chávez dijo vamos al revocatorio y los espero en Santa Inés, ¿verdad? Y bueno, y eso fue un tremendo reafirmatorio, como el propio comandante Chávez lo bautizó en su momento, ¿no? O sea, lo que ellos querían, la oposición, que fuese un revocatorio, que Chávez se fuera, fue un tremendo reafirmatorio, porque el pueblo, la gran mayoría del pueblo venezolano, manifestó que quería continuar con Chávez a la cabeza en el camino de la construcción de ese socialismo bolivariano. Ahora yo estoy seguro que sucedería algo parecido. A pesar de las dificultades que estamos enfrentando, de la terrible guerra económica que ha logrado montarnos el imperio norteamericano y que por supuesto pues sus peones son estos dirigentes de la oposición en Venezuela, la guerra psicológica, mediática que tiene años ejerciendo sus macabros efectos sobre la población venezolana. A pesar de todas esas dificultades, no es lo mismo un revocatorio y luego unas elecciones presidenciales que las elecciones que tuvimos en diciembre del año pasado, unas elecciones para la Asamblea Nacional, que también la gente entiende que fueron unas elecciones bien importantes por lo que significa la conformación de la Asamblea Nacional. Pero lo que está en el imaginario popular, en la idiosincrasia de nuestra gente, es que mucho más importante es el poder ejecutivo, lo que representa la presidencia de la República. Para poder ganar un referéndum tendrían que lograr más votos que los que el presidente Nicolás Maduro logró cuando triunfó en sus elecciones del 2014. Exactamente, y entonces por eso nosotros lo hemos dicho, el propio presidente Maduro, nosotros no le tenemos ningún temor a un revocatorio. Porque, bueno, en definitiva, que el pueblo decida verdaderamente, sin guerras económicas, sin guerra psicológica mediática, y bueno, y hagan todo lo que está previsto en la Constitución y que se active el revocatorio. Bienvenido el revocatorio, sin ningún problema. Cuando hablamos de las opciones, por supuesto también, y lo decía este reportaje, no se descarta los intentos de maniobra desde el Parlamento. Usted hablaba de las elecciones de diciembre pasado. Bueno, por primera vez la revolución se ha tenido que enfrentar a la situación de un Parlamento mayoritariamente opositor. Eso implica desafíos políticos, desafíos incluso legislativos, constitucionales para el país, para la revolución bolivariana. Pudiera fructificar ese intento de un golpe parlamentario, como lo han hecho en otras naciones latinoamericanas. Pudiera un Henry Ramos Alup encabezar una asonada parlamentaria contra el gobierno, aprobando leyes, aprobando nuevas legislaciones que vayan contra el propio gobierno venezolano. No han podido ni podrán, porque bueno, es lo que están tratando desde enero mismo, ¿no? Desde que asumieron como diputados allí, y con esa mayoría circunstancial están tratando desde los primeros momentos de dar ese golpe institucional. Han estado aprobando leyes que son totalmente inconstitucionales y bueno, tenemos un Tribunal Supremo de Justicia apegado a la Constitución con una gran cantidad de profesionales que no son chavistas, sino que son constitucionalistas y han estado emitiendo sus juicios y declarando ya algunas de esas leyes realmente anticonstitucionales y por lo tanto no se pueden aplicar. De tal manera que ellos yo estoy convencido de que no van a poder lo que han logrado en otros países, precisamente porque en aquellos países han sido jueces que se han prestado, que le han seguido el juego a esa derecha continental, que está toda dirigida por el gobierno norteamericano, como sabemos. En Venezuela no han podido ni podrán. Tenemos entonces unos poderes autónomos con unas interrelaciones para el funcionamiento que está todo claramente plasmado en la Constitución bolivariana, maravillosa Constitución bolivariana que tenemos en el país para precisamente defender al pueblo venezolano. Ellos no han podido ni podrán. Ahora, el revocatorio, pues, era a lo que me refería.
que lo activen, Nosotros no le tenemos ningún temor y estamos seguros y seguiremos trabajando para ello con el Plan de la Patria a la cabeza. Ya el presidente Maduro, siguiendo ese Plan de la Patria, ha implementado una buena cantidad de políticas para terminar de vencer la guerra económica. Allí estamos con el Congreso de la Patria oyendo desde las bases populares propuestas para lo que tiene que ser el nuevo modelo económico del país, un modelo económico socialista, un modelo además económico, político, social, que continúe dándole beneficios importantes a nuestro pueblo y la gran mayoría de ese pueblo. Nosotros, Randy y todo el pueblo que nos escucha, hay que recordar que el 16 de diciembre, bueno, perdimos las elecciones, pero nosotros en nuestros análisis, y es un análisis bien objetivo, estamos convencidos que nosotros no perdimos las elecciones realmente, pero, o sea que, o dicho de otra manera, no ganó la oposición, es la mejor forma de decirlo, no ganó la oposición el 16 de diciembre, ganó la abstención. Precisamente parte importante de nuestra gente, de un 10% aproximadamente, que en todos los procesos electorales anteriores había votado por Chávez, por los candidatos y las candidatas de Chávez, y en diciembre, ese día, 6 de diciembre, decidió no ir a votar, confundidos por la guerra económica, por la guerra mediática, ¿verdad? En algunos de esos sectores todavía con bajo nivel de conciencia del deber social, se dejaron confundir, y bueno, fue un 10% aproximadamente que no fue a votar. Y los cálculos también nos llevan a precisar que, y comparaciones con los demás procesos electorales, que quizás un 1% que también votó por nosotros en procesos anteriores, quizás haya votado por la oposición. De ser así, ahí tenemos un 11.5% que no votó realmente o claramente por lo que la oposición estaba proponiendo, por ese supuesto cambio que ellos están proponiendo, sino que la mayoría, que es el 10% que no fue a votar, no votó por la oposición, solamente que no quiso ir a votar tampoco por los candidatos nuestros. Pero con esa suma, nosotros fácilmente, un 43% que fue la votación en promedio a nivel nacional, un 43% que es una gran fortaleza que tenemos y hay que seguirlo resaltando. Es el 43% del chavismo duro en el país. Eso no lo tiene nadie. Siguió siendo el PSV la fuerza política más importante del país, de ahí la importancia que tuvo el reciente Congreso de la Patria, que de eso me gustaría hablar. Pero antes de llegar al Congreso de la Patria, me iría al tercer elemento de la estrategia de esta oposición. Es decir, la combinación de guerra económica y violencia contra el proceso bolivariano. Los cubanos, las generaciones más veteranas de la revolución, vivieron un poco de eso al principio de la revolución. Es decir, la guerra económica que desde los sectores privados, que desde el imperio se hacía contra la naciente revolución cubana. Pero las generaciones menores, la mía, las menores, no vivimos esa etapa. Sí sabemos que ocurrió también contra el proceso de Salvador Allende, lo hemos visto manifestarse contra otros procesos, pero me gustaría su visión. ¿Qué cosa es la guerra económica que está viviendo hoy Venezuela? ¿Qué pasa en el diario vivir de los venezolanos? ¿Cómo la empresa privada activa esos mecanismos de guerra económica contra el proceso bolivariano? Sí, efectivamente, es el mismo guión que aplicaron sobre todo en el Chile de Allende, ¿no? En 1972, 73 del siglo pasado. ¿Qué es lo fundamental allí? Que lo que heredamos de lo que hemos denominado la Cuarta República, desde que Chávez asumió el poder en adelante, que se inicia la Quinta República, tenemos un sistema económico dependiente casi exclusivamente de la renta petrolera. Y eso llevó al país, desde aquellos años de la Cuarta República, y logramos resolver algunas situaciones, pero no lo sustancial para dejar de depender de esa renta petrolera casi exclusiva para todos los beneficios del país, para las inversiones sociales, y que además tiene implícito el hecho de no tener toda la producción de los alimentos, de las medicinas, en manos del Estado y de las organizaciones populares, sino que están en manos privadas, así como las importaciones. Como la renta era fundamentalmente petrolera y sigue durante estos años, repito, aunque logramos resolver
algunas situaciones no fue lo suficiente. Entonces dependemos en la mayor producción del país en manos privadas y la mayor importación de lo que no se produce en el país, alimentos, medicinas y otros insumos de primera necesidad, en manos de importadores privados. Entonces, el país dándole las divisas de la renta petrolera a esas empresas privadas, para que produzcan en el país, para que importen lo que el país necesita. Todas esas, o la inmensa mayoría de esas importadoras, en manos de opositores. O sea, son empresarios, y por eso pues es el sector privado el que domina allí fundamentalmente. Son militantes de la oposición. Todos los miembros, o la gran mayoría de los miembros de esas empresas privadas. Y siguiendo instrucciones del imperio norteamericano, pues armaron ese saboteo que hemos denominado la guerra económica. Es decir, teniendo las divisas que el país les otorga, no traían los alimentos y medicinas y otros insumos que se habían comprometido a importar para distribuir en el país. O los traían y los dejaban escondidos en los puertos, en los contenedores en los puertos, hasta que no fueron descubiertos. Igual los importadores, y siguen tratando de aplicar la misma metodología. El presidente Maduro y con el pueblo organizado a la cabeza, hemos ido desenredando un poco toda esa trama que tiene años organizada. Son prácticamente mafias organizadas para sabotear, pues que en resumen es eso, las empresas privadas que importan y las que producen en el país, organizados como mafias para que al pueblo no le lleguen los alimentos, las medicinas. Junto a eso, la violencia. ¿Cómo siguen usando la violencia contra el proceso y contra los líderes revolucionarios? Sí, el propio presidente Maduro también lo ha alertado recientemente, nuestro ministro de la Defensa también. Hay un golpe de Estado en desarrollo en este momento en el país con mucha fuerza. Pero es el mismo guión pues, que nos han aplicado en momentos anteriores, como en el 2002, el golpe petrolero del 2003, el saboteo petrolero del 2003. Se puede decir que es parecido a lo que estamos sufriendo ahora a través del saboteo con los alimentos y las medicinas. Porque es donde la derecha, la ultraderecha venezolana, dirigida desde el exterior, a través de sus empresas privadas, tienen control en algunos de esos elementos prioritarios pues, para el desarrollo del país, para la alimentación, para que le lleguen las medicinas al pueblo. Lo que lo diferencia de aquella vez es que entonces PDVSA estaba en manos de esa oposición. Exacto. Hoy PDVSA está en manos del pueblo, está en manos de la Revolución Bolivariana. Exactamente, es parte de los logros. En aquel momento logramos fortalecer y rescatar a PDVSA para el pueblo, así como se inició un fortalecimiento y una transformación en la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, otra de las grandes fortalezas que tenemos. Hoy día tenemos, podemos decir, uno de los grandes propósitos de Chávez, y es parte de ese legado de Chávez, una fusión, una unión cívico-militar, dispuesta a lo que haga falta para defender la revolución, todo en el marco de la Constitución. Y entonces precisamente, Randy, pueblo que nos oye y que nos ve, como esa oposición venezolana dirigida desde el norte, están bien claros ellos que no van a lograr a través del referéndum revocatorio ni por ninguna otra vía constitucional frenar la revolución venezolana, sacar a Maduro, al hijo de Chávez, de la presidencia del país. Entonces continúan tratando de acelerar el mismo guión golpista a través de estos saboteos que los vamos controlando, pero también a través del intento de volver a las llamadas guarimbas, a los actos violentos, a los asesinatos selectivos. Últimamente hemos tenido algunos casos en el país y lamentablemente hasta ahora no se ha podido descubrir exactamente de dónde viene, por eso son mafias tan bien organizadas y tan bien dirigidas desde el exterior, que no es fácil, ¿verdad?, llegar hasta el meollo del asunto, pero las investigaciones continúan y hay elementos pues, que permiten asegurar que esos casos ni son aislados ni son casuales, sino que todo forma parte de ese guión de la violencia con
repito, asesinatos selectivos de algunos líderes de la revolución, seguir intentando. Ahora están también en Venezuela, en diferentes estados, uno de los estados, Barinas, que a mí me ha correspondido dirigir por mandato del pueblo en 2 oportunidades. Ya estamos a punto de finalizar el segundo periodo, pero allá están intentando de eso, armar guarimbas, trancando vías, organizando los llamados cacerolazos, tomando como pretexto en este momento, por ejemplo, la falla en el flujo eléctrico, los racionamientos que estamos haciendo por la sequía, por el efecto del fenómeno meteorológico denominado El Niño. Que es un fenómeno que está afectando no solo a Venezuela, sino también a Colombia y a otros países del sur del continente. Y otras partes del mundo. Y claro, ellos ya por allí es poco lo que logran porque nuestros pueblos, para hablar más allá de Venezuela, son cada día más sabios, pues, y es difícil que los engañen. Todavía engañan a unos porcentajes pequeños y entonces han tratado de formar guarimba y no salen más de 30, 40, 50 personas. Entonces no han podido, y no han podido ni podrán, por eso sin menospreciarlos y seguir muy alertas, porque nosotros estamos seguros que ellos van a seguir intentando por allí, como tú lo dices en la pregunta, ¿no? Van a seguir intentando asesinatos. Bueno, seguimos alertando a nuestra gente que se tomen las medidas de precaución necesarias para no ponérselas nada fácil, ¿verdad? Y además mucha organización, mucha unidad, mucha conciencia, mucho apego al legado de Chávez para seguir todos juntos venciendo como hasta ahora. Nosotros vamos a seguir venciendo, no van a poder ni por el revocatorio, que es la vía constitucional, y ojalá sigan por allí, y menos por la vía violenta, porque ya lo han intentado en diferentes oportunidades, los hemos derrotado y estamos cada día más preparados para derrotarlos nuevamente. Frente a ese intento golpista, frente a esa ofensiva de la derecha reaccionaria, por supuesto, importantísimo es el accionar y la fortaleza del Partido Socialista Unido de Venezuela. Acaba de tener su congreso y sobre eso me gustaría comenzar hablando en el próximo segmento de la Mesa Redonda. Hacemos un breve alto en esta conversación con Adán Chávez Frías y regresamos de nuevo con él para hablar de Venezuela, del Congreso del Partido Socialista Unido de Venezuela y también de América Latina. En la historia del mundo, el más alto nivel de gloria política que podía alcanzar un revolucionario correspondió al ilustre combatiente venezolano y libertador de América, Simón Bolívar, cuyo nombre no pertenece ya solo a ese hermano país, sino a todos los pueblos de América Latina. Otro oficial venezolano de pura estirpe, Hugo Chávez, lo comprendió, admiró y luchó por sus ideas hasta el último minuto de su vida. Mensaje de Fidel a Nicolás Maduro el 10 de diciembre de 2015. El más amplio análisis de los acontecimientos que marcan al mundo, con reconocidos periodistas y especialistas de temas globales y regionales. Los temas internacionales en la Mesa Redonda. Nuestras armas son las ideas. La Mesa Redonda sigue conversando este 5 de mayo con el profesor Adán Chávez Frías, gobernador del estado de Barinas, líder político de la Revolución Bolivariana y además con la responsabilidad de difundir en Venezuela, en América Latina y en el mundo el pensamiento del comandante de la Revolución Bolivariana, Hugo Chávez Frías. Decía usted ahorita, Adán, que una de las conclusiones que sacaron del proceso electoral de diciembre pasado es que alrededor de un 10% de quienes han votado a favor de la Revolución Bolivariana en los últimos años no acudieron esta vez a las urnas. Y ese, por supuesto, es un elemento de carácter político e ideológico que imagino estuvo en la mira del reciente Congreso del Partido Socialista Unido de Venezuela, que por demás coincidió en días con el 7º Congreso del Partido Comunista de Cuba. Fueron dos acontecimientos políticos trascendentales para nuestra región. ¿Qué dejó ese Congreso del partido? ¿Cuáles son los derroteros que se ha propuesto caminar en los próximos tiempos para enfrentar esta ofensiva de la derecha? ¿Cómo han convocado a los jóvenes, a las bases para este combate que tienen por delante? Sí, efectivamente, uno de los acuerdos fundamentales
ha sido precisamente ese y ya lo estamos implementando, comenzando por, hay que decirlo en primer lugar entonces, la reestructuración. Los delegados, las delegadas a ese Congreso del Partido Socialista Unido de Venezuela, estuvimos prácticamente de acuerdo todos, o sea, fue un acuerdo por unanimidad de implementar inmediatamente una reestructuración del partido, teniendo en cuenta que efectivamente, a pesar de que estamos también seguros que la situación que nos llevó a los resultados del 6 de diciembre fundamentalmente tienen que ver con la guerra mediática, la guerra económica impuesta por el enemigo, también reconocemos errores que se han cometido en estos años desde el Partido Socialista Unido de Venezuela, el desgaste de algunos liderazgos, el desgaste de la propia estructura en su conformación. Entonces se aprobó y se implementó una reestructuración inmediata. Ya se han juramentado las direcciones políticas estadales, municipales. También el propio Congreso aprobó una nueva conformación de la dirección nacional del partido y vamos a continuar hacia la base, donde ya se eligieron también en asambleas los jefes de lo que hemos llamado prácticamente la base del partido, estructurado en los comités locales populares y en las VC, las unidades de batalla Bolívar Chávez, que son como la célula fundamental del partido en cada comunidad. Todo eso lo estamos reestructurando y como les decía, pues ya una buena parte de dicha estructura está transformada, teniendo en cuenta el segundo punto, que es ir con mayor fuerza que nunca a la calle. Hemos denominado, tomando en cuenta una frase del propio comandante Eterno, el PSUV a la calle, con más fuerza que nunca. No es que antes no lo hayamos hecho, se estaba haciendo, pero reconociendo algunos errores, repito, en ese contacto directo con las bases y más allá de las bases con el pueblo en general, pues estamos tomando los correctivos, comenzando por esa consigna que nos ha permitido diseñar algunas tareas concretas para cumplir pues con el PSUV a la calle. Y junto con el PSUV estamos reimpulsando el Gran Polo Patriótico. El Gran Polo. Todos los partidos de la Alianza, todos los frentes sociales. Y surgió también de esos debates la idea de buscar nuevas formas de organización, de revisar y debatir sobre nuevas formas de lucha, conscientes de la coyuntura nada fácil que estamos enfrentando, y se aprobó entonces, y por eso el presidente Maduro anunció el Congreso de la Patria. El Congreso de la Patria que, tomando un poco las enseñanzas de Gramsci, persigue como objetivo fundamental lograr la conformación del llamado nuevo bloque histórico que la patria necesita en esta coyuntura. Eso significa, en pocas palabras, que ese Congreso de la Patria debe llevarnos a trascender las formas organizativas que tenemos en este momento. Y así como las formas organizativas, pues los planes estratégicos y tácticos para ese trabajo político en las masas. Tengo entendido que el debate no terminó con el propio Congreso, que han seguido debatiendo ahora en los estados y en los municipios. Sí, porque el Congreso es permanente. Lo que hicimos recientemente fue podemos decir que el primer Congreso Nacional llamado Congreso de la Patria. Y ahora estamos en asambleas estadales, reuniéndose por sectores también. El presidente Maduro los ha llamado las columnas, para darle la sensación de lo que realmente tienen que ser. Y ya hay bastantes avances en ese sentido y vamos a consolidar las columnas fundamentales del Congreso de la Patria, que son entonces, tienen que ser las columnas fundamentales de la Revolución Bolivariana, teniendo en cuenta todos esos sectores, la juventud, las mujeres, los trabajadores, los campesinos, campesinas, o sea, trabajadores urbanos, trabajadores rurales, etcétera, etcétera. De tal manera que ese Congreso nos debe llevar, repito, a trascender. Lo que nos está pidiendo sería, siguiendo el legado de Chávez también, buscar la forma inmediata de dar un segundo salto adelante, un nuevo salto adelante para cumplir con las expectativas del pueblo, que tienen que ver con seguir acumulando logros importantes en lo social. El presidente también ha mencionado, y estamos trabajando en eso fuertemente, 3 agendas fundamentales para esta coyuntura. La agenda social, que tiene que ver con eso. A pesar de las dificultades financieras, no vamos a disminuir
ningún programa social, al contrario, y gracias al convenio con Cuba ya se implementó el relanzamiento, el reimpulso de Barrio Adentro Salud, y estamos en eso ya. Consultorios, más atención médica. Exacto, estamos llegando y vamos a llegar en pocos días al 100% de atención en Barrio Adentro Salud, para mencionar un ejemplo nada más, pero esa es la agenda social, para seguir entonces cumpliendo con las expectativas que tiene el pueblo en general. La agenda política tiene que ver con el Congreso de la Patria y lo que es esa conformación del nuevo bloque histórico, nuevas formas de lucha, nuevas formas de organización, la nueva hegemonía popular, que es crear más conciencia también del deber social, mayor conciencia revolucionaria en el pueblo y, digamos, rescatar ese 10% y seguirlo subiendo, ese 10% que no fue a votar el 6 de diciembre, un pequeño porcentaje que podría ser, te decía, el 1.5%, que incluso pudo haber ido a votar por la oposición. Tenemos que demostrar con acciones concretas que se equivocaron, que los manipularon y que efectivamente tienen que sumarse nuevamente a la revolución. De tal forma que en próximos procesos electorales, que por ahora es el camino, a menos que la oposición haga y logre cosas que nos obliguen prácticamente a buscar precisamente otras formas de lucha, por ahora seguimos por este camino constitucional de las elecciones. Y entonces con todo este trabajo, esa agenda económica, agenda política y por supuesto la agenda social que ya mencionaba, esas tres agendas como pilares fundamentales nos deben permitir sumar una gran cantidad de conciencias, de tal manera que entonces en próximos procesos electorales no solamente lleguemos al 53, al 56%, sino que tenemos que subir al 65, al 70% de las votaciones para terminar, como decía Chávez en sus últimos discursos, está en el Plan de la Patria también, logremos consolidar el proceso revolucionario, nuestro socialismo bolivariano, a más tardar en el 2019. Algo que es imprescindible para una América Latina. Usted hablaba de las circunstancias difíciles de Venezuela, pero difíciles son las circunstancias también para los procesos progresistas que ha tenido y que ha vivido este continente en los últimos tiempos. Hay un intento de restauración neoliberal en América Latina. El imperio ha girado todas sus fuerzas hacia la región y está intentando reconquistar espacios. ¿Cómo entiende usted este momento de lucha para esas fuerzas progresistas? ¿Qué peligros tiene ese proceso integrador que Hugo Chávez empujó en América Latina y que logró llevar hasta la creación de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños? Sí, efectivamente, así como hay un golpe de Estado en desarrollo en Venezuela, y que no es la primera vez, y hemos vencido y vamos a seguir venciendo, pero sin duda hay una contraofensiva de la ultraderecha continental dirigida por el gobierno norteamericano y algunos aliados en toda nuestra América. Ahí está el caso de Argentina, Bolivia, Ecuador, Brasil, ¿verdad? Hay una contraofensiva de la derecha y han logrado algunos avances, como la presidencia de Argentina, para poner ese ejemplo, y algunos avances como el que lograron en Venezuela con esa mayoría circunstancial y que es en un solo poder, que no es un suprapoder tampoco como los opositores quieren hacerlo ver ahora en esa campaña mediática mundial, como si ellos fuesen ahora los dueños del país y siguen diciendo que el pueblo venezolano el 6 de diciembre votó por el cambio del que ellos hablan. Manipulación mediática, eso es totalmente falso. Es una mayoría circunstancial en un poder, pero todos los poderes son importantes, no hay suprapoderes en Venezuela, en nuestra constitución bolivariana. Pero bueno, hay que reconocer que tuvieron un cierto avance allí, aunque sea una victoria circunstancial, de tal manera que ante esa coyuntura nosotros volvemos al Plan de la Patria. Chávez lo dejó allí y les decía hace un momento que ese Plan de la Patria hay que seguirlo analizando, estudiando con mucho detalle, porque además que muestra la continuidad del pensamiento de Chávez y de lo que ha sido y seguirá siendo la revolución bolivariana y la revolución continental, pues están los elementos para esta coyuntura, porque entonces allí, producto de toda esa maduración y de toda la experiencia, Chávez comienza el Plan de la Patria con 5 objetivos históricos, que no es nada casual,
tampoco, es una cosa bien madura, bien pensada, porque de los objetivos históricos se desprenden objetivos nacionales, objetivos estratégicos, objetivos específicos. La propia palabra lo dice, objetivos históricos, ¿no? Objetivos que tenemos planteados desde que los españoles llegaron a estas tierras. Y en las islas del Caribe, en algunas de nuestras islas, otras nacionalidades, bueno, los que vinieron a dominarnos. Desde esa época vienen esos objetivos históricos. Bueno, uno de ellos tiene que ver, en esta coyuntura más que nunca, con la Unión Latinoamericana. Con la Unión además el legado de Bolívar que asumió Chávez como parte de su legado y que asumimos todos los revolucionarios, las revolucionarias, estoy seguro, de nuestra América, ¿verdad? Que es precisamente el objetivo histórico, dice concretamente, es el cuarto de los 5 objetivos históricos, seguir luchando para consolidar un mundo multicéntrico y pluripolar. Y eso comenzando por nuestra América. Y tú decías, ahí está ahora la CELAC, pero también está UNASUR, también está la ALBA, la Alianza Bolivariana para Nuestra América, que nació producto de esos 2 grandes cerebros, de esos 2 gigantes, Chávez y el comandante Fidel. Saludos enormes desde aquí a Fidel, a Raúl también, a todo el pueblo cubano. Nuestro agradecimiento eterno. El convenio Cuba-Venezuela ha permitido que la revolución bolivariana acelere en gran medida sus logros sociales para seguir con Bolívar construyendo la mayor suma de felicidad posible para nuestro pueblo. Pero entonces ahí está la herramienta. Todos los revolucionarios de este continente tenemos que seguir luchando y teniendo como guía, decimos nosotros, hay otros planteamientos, pero ahí está el plan de la patria, parte del legado de Chávez, para seguir logrando la unión nuestroamericana. Ese es el gran objetivo, por supuesto, que nos sigue convocando a todos los que con Bolívar, con Martí y con Chávez, que es uno de los grandes herederos de ese pensamiento revolucionario y progresista de nuestro continente, pues ahora continuamos adelante. Un momento, por supuesto, sin duda importante este año. Los revolucionarios cubanos estaremos celebrando los 90 años de Fidel, usted lo recordaba ahora, y el pueblo bolivariano estará enfrentando los nuevos desafíos con ese pensamiento de Chávez en sus manos. Yo le agradezco muchísimo que haya estado de nuevo, que haya aprovechado su estancia por La Habana para acompañarnos acá en la mesa redonda, y por supuesto no será la última vez. Hay muchos temas de los que hablar. Ojalá Dan Chávez esté de nuevo con nosotros aquí en nuestro programa. Le doy las gracias, nuestro saludo, por supuesto, al pueblo venezolano, y bueno, ustedes los invito a que estén mañana de nuevo con nosotros aquí en una nueva mesa redonda. Hasta un próximo programa. Buenas noches.